Bueno, hoy tengo una mesa fantástica, enseguida les voy a contar quiénes me están acompañando. Breve comentario, bueno, sobre lo que viene pasando ya no solamente en esta semana, sino digamos, hace rato que hay un debate en el escenario político que ahora se centra en este tema de la transformación educativa. Habrás escuchado un montón de cosas, no tenés por qué creer en la versión de uno y de otro. Pero hay algunas cuestiones en las que creo que todos estamos de acuerdo sobre la educación. Nadie puede discutir que la educación pública en Paraguay hoy es un desastre, es un fracaso. Los números son contundentes, cerca del 85% de los estudiantes de secundaria no son capaces de desarrollar un ejercicio básico de matemática. En ese mismo porcentaje no pueden leer un párrafo e interpretarlo. En un porcentaje más alto no consiguen pasar un examen básico de ciencias naturales. No podemos discutir sobre la pobreza en materia de infraestructura. Todos sabemos que las escuelas públicas están en pésimas condiciones, que siempre existe el riesgo de que el techo se le venga encima. No podemos discutir sobre la mala calidad de la formación de los docentes y la urgencia de hacer un cambio en ese sector. No podemos discutir sobre la necesidad de garantizar financiamiento para la educación. Como se dan cuenta, hay una serie de cuestiones básicas en las que valga la cacofonía, básicamente estamos de acuerdo. O sea, no tenemos nada que discutir al respecto. Esto se tiene que hacer ya. Estamos en periodo electoral y cualquier bandera es, digamos, válida para poder hacer campaña. Entonces tenemos muchas campañas en este momento. Hay que evitar perderse en un debate que no tiene sentido. Y para eso tenemos que ir a las cuestiones concretas. Vos fíjate que se está hablando de un proyecto de transformación educativa y casi nadie conoce. Yo te planteo, entra a la web del Ministerio de Educación y abrí y ve qué es lo que tiene ese plan que todavía ni siquiera está desarrollado, son puntos básicos. Financiamiento para la educación, formación de los docentes, o sea, no dice nada que sea extraordinario. Eso es lo que se está planteando acordar a nivel político y a nivel social. Después vas a escuchar otras cosas. Esto está vinculado con la Agenda 2030. ¿Qué es lo que es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es un acuerdo de Naciones Unidas del 2015 que firmaron todos los presidentes de un determinado número de naciones. Entre ellos Paraguay, en ese momento, por ejemplo, Horacio Cartes era el presidente de la República, no tuvo ningún reparo, suscribió. ¿Por qué no tuvo reparos? Porque si vos lees la Agenda 2030, son 17 puntos, no hay nada extraordinario. O sea, dice, por ejemplo, que para el 2030 habría que acabar con la pobreza, todos tendrían que tener empleos que sean, digamos, con un salario razonable. Habla de, y esta es la palabra que le vuelve loco a todo el mundo, equidad de género. El género es masculino y femenino. En ese documento por lo menos no hay ninguna otra cuestión. Y se refiere a igualdad de derechos. Pero en Paraguay la Constitución no se refiere a Paraguay en particular. Si vos mirás lo que está pasando en Irán, hay una joven que fue asesinada por la policía de la moral porque tenía mal puesta una pañoleta cubriéndose la cabeza. Bueno, eso se llama, o sea, eso es a lo que se apunta cuando se habla de equidad de género. Y revisá lo que hay ahí. O sea, no te fíes de lo que dice la gente ni lo que te digo yo. Entra, está el documento, léelo. Esto es muy importante hacerlo en periodos tan engorrosos como este. No dejemos que los sectores políticos, que todos tienen un interés electoralista, nos confundan y no perdamos de vista las cuestiones realmente importantes. Porque no es solamente que son importantes, son urgentes. La mayor parte de la gente que habla de esto tiene a sus hijos en colegio privado. Yo tengo a mis hijas en un colegio privado. Esto le está cagando la vida a los que están en los colegios públicos, que son la gran mayoría. Y si estamos arruinando la vida o la formación de la gran mayoría de los jóvenes, en definitiva estamos arruinando el futuro del país. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y tenemos una mini redacción acá, porque tenemos probablemente lo más granado, también que lo digamos nosotros, ¿verdad? Lo más granado del periodismo nacional. Óscar Acosta, periodista de Telefuturo, NPI, Monumental. Hola, Óscar. Un gusto, Luis, gracias por la invitación. Tanto tiempo, ¿no? ¿Verdad?
Estela Ruiz Díaz, columnista del diario Última Hora, analista política de NPI, de Monumental. Hola, Estela. Hola, Luis. Tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Uf. Cintia Mora, editorialista del diario Hoy, de Canal 13, de Unicanal. Ahí sí puedo decir tanto tiempo. Hola, Cintia. Tanto tiempo, Luis. Un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Crossfitera hoy, es una gimnasta excepcional. Seguramente en el próximo de Sur nos va a traer alguna medalla. ¿Y vos de Sí. hinchada? Sí, por supuesto. Para lo único que a esta edad, pues ya nos dijo que estamos viejos, Sí, ¿verdad? ya Podemos hacer. Nos espetó en el rostro. Sí, nos recordó que los añitos pasaron. Alfredo Boxia, analista político, columnista del diario, en sus ratos libres médico. ¿Qué tal, analista? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Y Mike Silvero, Mike está en este momento como periodista conductor en GEN, y creo que está como al frente de GEN. Hola, Mike, ¿cómo estás? Estaba. ¿Estás? ¿Te echaron? No, todavía, Ah. pero uno nunca sabe. Ah, Más cuando no sabe. Cuando el domingo de noche, el lunes a la mañana, no sé si cómo sigue la cosa. No, sigo estando en GEN, pero como conductor. como conductor. Sí. Perfecto. Esto es territorio enemigo para los que trabajamos en los otros medios. Viste que en las redes es así. O sea, vos estás de un lado, del No. otro, y después te das cuenta con los periodistas que no es No, pero no funciona así. el agua para él le pusieron, ¿verdad? Doctor, no, que no pasa y cambiamos por las dudas nomás. No, hoy vamos a hablar justamente de eso también, porque uno de los mitos que hay, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer un análisis político y económico ahora, ¿verdad? Pero también vamos a hablar del tema de los medios, porque uno de los mitos es que todos los periodistas están enfrentados porque depende del medio en el que están y a quién le apoya eventualmente ese medio, ¿verdad? Y eso es una pelotudez, porque en realidad los periodistas a veces nos odiamos estando en el mismo medio. No Sí. necesitamos estar en medios diferentes. Para ¿verdad? nada, ¿cierto? Sí. Pero bueno, vamos a hablar Generalmente si en tu medio está Vargas Peña es más fácil luego odiarle a uno en específico. también. ¿Por qué? ¿Por digo qué? así? Eso pasa en todos los medios donde ha estado. Arrancado, era un gran amigo, Enrique. Seguro que está viendo el programa. Sí. Un gran saludo. Sí. Bueno, quiero empezar hablando de el escenario político. O sea, hoy, ¿hay diferencia realmente entre los candidatos? O sea, digamos, nosotros podemos decir, este es el candidato de la derecha, este es del centro, este es de la izquierda, o este es el candidato, no sé, del modelo agroexportador, este es del modelo desarrollista, este es del modelo industrial. ¿Se puede hacer una diferenciación de los candidatos hoy? ¿Puedo arrancar? O la Adelante, señora? adelante, por favor. Creo que hoy el público, el televidente, lo que sí tiene es la imagen del candidato. Del candidato. La imagen del candidato a veces, probablemente para muchos, no refleje la ideología del partido de donde le postulan. Y si acaso se pudiera hacer eso, ¿cuál es la diferencia entre Santi Peña y Efraín Alegre? Doctrinariamente hablando, han mostrado algún discurso donde, por ejemplo, un programa económico sea absolutamente diferente. Candidatos de la izquierda, creo que cuando descabalga la doctora Esperanza Martínez, se aleja la posibilidad de hablar de un partido que tiene una representante para desarrollar un proyecto con programas, énfasis en programas sociales y con lo que hoy día se dice, tratando seguramente, no sé, de aligerar la carga en medio de esa discusión progresista. Y entonces estamos hoy poniendo toda la tinta sobre la imagen que proyectan los candidatos particularmente. Pues yo veo que gran parte de la campaña es sobre la imagen de lo que dice y de lo que hace y no de dónde viene probablemente ni qué se trae como novedad. Esa es mi ligera Hoy no hay impresión. una diferencia, digamos. Yo no veo. La diferencia es de figuras. Este más Totalmente. alto, este más bajo, este habla mejor, este habla peor, una cosa así. Es mi modo de ver, al menos. Puedo estar equivocado, pero es lo que veo. ¿Estela? Sí, yo creo que más que nunca en estas elecciones partidarias internas primero y presidenciales después, más que nunca los candidatos se parecen y la diferencia está en a quién representa en términos partidarios, pero también a quién representa en cuanto a élites. Me parece que esa es una cuestión fundamental y más que nada va a jugar fuerte, me parece, es quién es la persona finalmente, porque en términos ideológicos como que no hay mucha diferencia. Eso que planteaba Oscar, que al bajar Esperanza Martínez y al adoptar un sector del Frente Guazú, un candidato fuera
del la Frente Guazú, como es el caso de Euclides Acevedo, me parece que un poco diluyó esa posición más extrema, por llamarlo de alguna manera, del Frente Guazú. Estaba mirando un poco, haciendo historia de las internas coloradas, y hoy más que nunca los candidatos se parecen, porque no hay ni Santiago Peña ni Arnoldo Vinz plantean diferencias fundamentales, sino más que nada a quién representan, ¿verdad? Argaña Wasmosy representaba, después de la caída de la dictadura, diríamos, Argaña era el hombre que aún representaba al estronismo, a un partido mucho más tradicional, frente a un Wasmosy que era la figura nueva, el empresario que traía algo nuevo. Claro, pero también de modelos, ¿eh? De modelos, O sea, Wasmosy exactamente. era el neoliberalismo que estaba en Claro, en boga ese momento en boga, en los 90. Claro. Luego, después tuvimos Oviedo, que entra el populismo con toda fuerza, diríamos, en el escenario paraguayo, que vuelve a competir con Argaña, ya sabemos cómo terminó. Después Nicanor, que regresa, diríamos, a las raíces del partido, frente a, creo que era Facetti, el candidato de Wasmosy en ese momento, que pretendía continuar ese modelo neoliberal. Después le tuvimos a Blanca Ovelar versus Castiglioni, que ya no había demasiadas diferencias, sino a quién representaba cada uno, diríamos. En esa disputa, Castiglioni como que representaba más el neoliberalismo, por lo menos comparado con Blanca Ovelar. Después le tuvimos a Cartes, que representaba al empresariado que entraba nuevamente con mucha fuerza en la interna colorada, un poco una repetición de lo que fue Wasmosy en los 90, que aplastó a Zacarías Irún, el típico colorado tradicional. Después tuvimos Peña Marito, que vuelve a ganar la tradición sobre una visión empresarial, y ahora tenemos nuevamente a Peña versus Vin, en el que no hay demasiadas diferencias fundamentales, me parece. E incluso hay disputa de quién es más ultra que el otro, esa diferencia. Y luego en las generales, me parece que en cierta forma estas internas están ya definidas a mi criterio. Y también en esa disputa, más que una disputa de modelos, me parece que va a haber una disputa más de oposición versus Partido Colorado. Y creo que esa va a ser la batalla, más allá de quién representa diferencias en términos económicos. Creo que más hay diferencias políticas que en la visión económica entre los principales candidatos. A ver. Yo coincido, lo dije con la Estela, en eso de que se ven tan desdibujados todos en general, ¿verdad? Y algunos en particular hasta confunden, ¿verdad? En lo que yo sí noto, y esto habla muy a nivel personal, porque me considero de la generación de gente que está incluida en el concepto de desesperanza, ¿verdad? Yo no voto porque digo, ¿para qué voy a votar? ¿Verdad? Ese es mi punto de vista, no significa que sea lo correcto ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero digo, hoy no se discuten cuestiones que tienen que ver con mi interés como ciudadana, con mi interés como mamá, con mi interés con mi vida, nada. Y me hace recordar una parte de la serie Juego de Tronos, donde Daenerys Targaryen se presenta a ella muy preocupada por la pelea de tronos, y su fiel escudero le dice, el pueblo llano cuando reza pide hijos sanos, pide lluvia, pide que el verano sea eterno, no están interesados en la guerra de ustedes, y pide a la gente que les dejen en paz, pero ese es el problema, que nunca le dejan en paz a la gente, ¿verdad? Entonces, hago esa analogía porque creo que ocurre lo mismo, ¿verdad? Lastimosamente no nos dejan en paz, pero lastimosamente son los que tienen que resolver nuestros problemas, ¿verdad? Y no veo que se discutan propuestas concretas, más que una interna colorada extremadamente aburrida, a mi gusto, y en general es lo mismo, ¿verdad? Yo no veo que se discuta nada en concreto, y cuando se discute algo, se discute tan primitivamente que ni vale la pena reproducir. ¿Vengo? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijeron. La política paraguaya tiene la característica de ser aideológica, es una política sin ideología, sin discusión incluso de programa, puesto que no hay una contraparte fuerte socialista o progresista, por lo menos, ¿verdad? Ni siquiera dentro de los partidos políticos, que la había un poco tradicionalmente. Digamos que Domingo Laíno representaba una corriente más progresista liberal, y un poco Nicanor Duarte en su época en el Partido Colorado. Después apareció Lugo, y por un cierto tiempo el Frente Guazú fue esa
portadora de esas banderas, ¿verdad? Ahora no, se corre todo el espectro político, se corre del centro a la derecha y se vuelve muy aburrido, ¿verdad? Entonces se discuten tradiciones, banderas, colores, familia, o proyectos de otro tipo, como los empresariales y demás. Y sí, esta campaña electoral, como la de 5 años atrás, está fuertemente marcado por el peso del cartismo. Tiene mucho poder y genera mucha resistencia. Y eso se va a ver en las internas, tanto del Partido Colorado como quizás de la propia Concertación, porque ahí vos ves el peso fuerte de Efraín y otras candidaturas dentro del Partido Liberal muy influenciadas por el propio cartismo, ¿verdad? O sea, Efraín, digamos, cobra fuerza como la contracara de Cartes. Dentro Sí, de la Efraín está haciendo un discurso que es ya prácticamente para las Generales. Claro, las claro. generales. Él no está disputando en la interna. No. Él está dando por sentado Que va a ser el candidato. que va a ganar el candidato de Cartes en la interna, ¿verdad? Sí. Se va a ver en figurilla si no ocurre eso, porque se va a quedar sin discurso. Claro. Porque ese discurso también le sirve en cierto modo para estas internas. ¿Por qué? Porque está Llano, Dionisio, Amarilla y todo ese sector Fleitas que está medio cercano a Cartes, y de paso le sirve este discurso de patria o mafia. Sirve ahora y servirá también después. O sea, hoy, digamos, la cosa está determinada por cartismo y anticartismo. Cartismo, No anticartismo. importa ideología, no, es el debate. No, entonces está contaminado por Cartes. O sea, la interna, y ni que decir lo que va a ser el de la pelea La general, fuerte. claro. Santi, probablemente, digo yo, no estoy adivino, pero me da la impresión que podría ser esa la apuesta probablemente correcta que apunta el candidato liberal. Así que la discusión no pasa por el programa, no pasa por las cosas que le preocupan a la gente, no pasa por la ideología y pasa por estas cuestiones meramente coyunturales políticas. Mike. Yo creo que como en los exámenes, y todo lo que dijeron, profe, ¿verdad? Pero en esa misma línea, sí a mí me pareció muy llamativo esto mismo que estaban marcando desde la oposición, que en su momento incluso Efraín Alegre ya habló que para él, en ese momento Velázquez no era el candidato, después Velázquez pasó lo que pasó, sino que ya era directamente Peña. Y parece que es una salida muy fácil para la oposición plantear eso, porque no te obliga a nada, no te obliga a exponer nada más que yo soy anti, ¿verdad? El cartismo está instalado en el Partido Colorado, ha sido gobierno y plantea ser gobierno nuevamente con sus fallas, con sus sombras, con sus luces, con su esquema y con su estructura, ¿verdad? Pero hacerlo del otro lado, acercarse más a la derecha con una posición como la de Soledad Núñez también, parece que fue la salida más fácil que podía haber tenido dentro de un esquema de oposición el señor Efraín Alegre y su equipo, ¿verdad? De ahí en adelante veremos si cambia algo de acá hasta abril. Yo creo particularmente que donde se define la elección es en cómo, si se da la victoria de Peña en las internas, va a ser para que no se resquebraje más el Partido Colorado. Yo creo que va a poder hacerlo y ese va a ser su primer gran desafío si quiere gobernar Paraguay, poder juntar de nuevo al Partido Colorado. A mí me da la impresión de que hay una corriente que se instaló en Paraguay y que no tiene riesgo de que se vaya a cambiar. O sea, gane quien gane, hay determinadas políticas públicas que se desmadran un poco cuando viene la elección, pero después el que asume vuelve otra vez a tomar el mismo rumbo. O sea, me explico. Gane Santi Peña, o gane Efraín, o gane Euclides, o sea, Villarejo. el ministro el ministro de Obras Públicas, sí, ya renunció, Sí, ya se ya, fue, ya se sí, fue ya. ahora. Vince. Hay cuestiones que van a tomar ahora, van a tener que hacerla porque el presupuesto se está desmadrando, entonces van a entrar y el que entre va a intentar meter la ley de responsabilidad fiscal, recortar alguna cosa, algún ajuste de impuestos, pero no hay una diferencia muy grande en un modelo distinto. O sea, hay como un mismo dibujo que hay que decirlo, lo hizo Borda con Nicanor Duarte Fruto y más o menos se va ahí, ¿verdad? De repente se salen, después vuelven a entrar otra vez. Lo que sí me parece es que el discurso que tienen los candidatos
se va adaptando a lo que creen que puede hacerle ganar la interna y no tiene nada que ver lo que eventualmente puede ser función de gobierno. O sea, a Santi Peña yo lo conocí siendo el ministro de Hacienda y Santi Peña es un tipo progresista. O sea, esta historia del pro vida, pro familia, que no tiene nada que ver con Santi Peña. O sea, jamás le preocupó. Además, en algún momento cuando le pregunté antes esto del matrimonio gay, dijo, sí, estoy de acuerdo. Ahora, por supuesto, está espantado, ¿verdad? Porque es una cuestión electoral. En el caso de Vince, sí es lógico que tenga... Si yo votara en la interna colorada, cosa que jamás voy a hacer, por supuesto, no le votaría a un conservador como Vince. Él sí tiene unas convicciones religiosas, ¿verdad? O sea, cuando él habla de eso, es cierto. Pero Vince, por ejemplo, ahora en su discurso, le mete cuestiones que no tienen nada que ver con lo que fue siempre su prédica. Por ejemplo, comprar las deudas de la gente que está en Inforcom, ¿verdad? O ahora él está hablando de los ajustes de salario que son necesarios. O sea, él siempre estuvo en contra de todo eso. Hoy adopta ese discurso porque cree que con eso va a conseguir ganar las internas. Yo me pregunto, después que termine todo, ¿volvemos a lo de siempre? ¿O hay algún candidato que si llega, podemos decir, no, este va a cambiar las reglas, para bien o para mal? O sea, Efraín Alegre, por ejemplo, vamos a suponer que llega, cambia las reglas de juego, de controlar el déficit fiscal, de la política monetaria controlada, del tipo de cambio, o sea, todo eso que al final son los técnicos los que hacen, que son básicamente lo mismo, sea el gobierno que sea. ¿Ustedes creen que habrá algún cambio? Vos te referiste exclusivamente al tema económico, sí. Luis. En el tema económico yo no creo que haya cambios sustanciales, creo que, y más vale, ojalá que se haya el manejo prudente y austero que hubo tradicionalmente en cuanto a las políticas de Estado en economía. Pero la política no es solo la economía. Acá este país necesita ajustes de otro tipo que involucren las cuestiones de justicia, por ejemplo, la cuestión de la impunidad, la cuestión de seguridad, la cuestión de cuestiones sociales, que se necesita un giro mucho más importante. ¿Y quién creen que puede dar ese giro? ¿Ustedes ven que alguien puede suponer, o sea, es más garantía del giro que este otro? Luis, va a depender mucho del Congreso, porque en Paraguay el peso del Congreso es fundamental para cualquier cambio que quiera hacer. Cualquiera que sea presidente necesita del apoyo del Congreso y no es garantía que para un presidente colorado el Congreso sea colorado, porque vemos a lo largo de estos 30 años que el peor enemigo de un presidente colorado es su propio partido. O sea, necesita ese apoyo. O sea, yo lo que creo es que, así como dice Alfredo, es que ningún presidente, cualquiera que gane, pueda mantener este statu quo, porque la realidad económica y social le va a obligar a tomar algunas determinaciones. Y espero que el nuevo Congreso que asuma no sea tan irresponsable como el actual, porque necesitamos de determinados pactos políticos, sociales y económicos para que este país no explote, porque finalmente la granada va a explotar, más tarde o más temprano. No quiero equivocarme, doctora, pero en el libro sobre la caída de Lugo, no me acuerdo si era Insulza, en ese momento director de la OEA, que había dicho, es imposible gobernar un país donde el 70% de tu Congreso está en contra. Sí. Y ahí es donde sacan ventaja. Yo entiendo el punto de Estela, pero me parece más fácil y lógico que un gobierno colorado pueda sostener algún tipo de cambio en la medida que esos primeros años se puedan dar, antes que un opositor que no tenga luego control ni siquiera de un pedazo grande del Congreso, ni menos de la Cámara Alta, ni menos de diputados. O sea, que a mí hay algo raro que ha pasado siempre con el Congreso. El Congreso se desmadra cuando viene el periodo de elecciones. Claro, cuando se acerca hay que repartir siempre la plata. Pero después, cuando asume un nuevo gobierno, hay un baño raro de responsabilidad en casi todos los parlamentos y han aprobado a los presidentes que recién asumen proyectos muy importantes. El gobierno de Marito, con todo su quilombo, aprobó una reforma tributaria que es mucho más audaz que todas las otras reformas que tuvimos antes. Y pasó así como medio desapercibido, ¿verdad? O sea, me da la impresión de que independientemente... tuvo consenso para el tema de seguridad interna, que fue demasiado importante por proponer. O sea, son momentos. Pero a ver, tu pregunta decía, ¿quién refleja lo que Mengo te dice? No, es solamente la cuestión económica. Participé de un sondeo en donde me llamó la atención el resultado. Cuando se preguntó, y
estamos periodistas, docentes y compañía, creo que algunos políticos también, y más del 70% dijo que la corrupción era el principal problema. Y cuando dijo, ¿y qué le hace sentir la corrupción? Impotencia. ¿Cómo? Impotencia. ¿Por qué? ¿Cómo que impotencia? ¿Qué hacemos para superar la corrupción? Y una de las cosas que ni en los discursos estoy viendo es construir. Habrá hecho, no quiero ser tampoco categórico ni terminante de decir, nadie habló del término de la necesidad de institucionalizar el Estado. Porque es lo que dice Mengo. Si no hay una responsabilidad clara, una línea recta de cada uno de los poderes del Estado, no podemos construir institucionalidad. Entonces vamos a estar sometidos todavía a esta suerte de desorden. Y a las mayorías coyunturales, esas que se forman de acuerdo al interés de cada grupo, dentro de los partidos. Yo recuerdo muy claramente, no porque me lo contaron, sino porque estuve ahí. En el 2017, poco antes de los eventos del 31 de marzo, hubo un golpe parlamentario allí para cambiar la mesa directiva, ¿se acuerdan? Del Senado. Sí. ¿En la sala de quién se reunieron quiénes? En la Secretaría del Frente Guazú, ¿quiénes? ¿Quiénes estuvieron ahí? Los cartistas. Correcto. ¿Quiénes más? Los liberales. Sí. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Hoy, ese mismo sector acusa a aquellos con quienes convivió en esas horas y en estos días de ser los que están teniendo un plan para tumbar al Partido Colorado. En ese momento no eran los que conspiraban para tumbar al partido. Esos reacomodos políticos se han dado. Pero siempre, por eso ¿verdad? Lo que dice Estela es así. Son esas coyunturas donde entonces los ciudadanos nos quedamos así, pero fulano dijo una vez tal cosa y resulta que ahora son aliados y amigos. Esto es como esa pareja que se pelean, ¿verdad? No pueden tomar partido por ninguno de los dos porque después se vuelven a reconciliar y te quedan mirando la luna. Sí, algo Efraín colaboró para que se vaya Lugo. Sí. Por ejemplo. Efraín colaboró para que se vaya. Sí, pero totalmente. Claro. Vamos. Así. Por eso es muy importante que... Lugo, en su posición con respecto al tema de la reelección por enmienda, vamos. Y él no estuvo. Y claro, yo recuerdo incluso, entonces, Oscar, en ese momento, no sé si en Monumental, una entrevista que le habían hecho a Esperanza Martínez con este reclamo. Y Esperanza decía, tenés que aliarte con el poder. El tema de los acuerdos políticos es eso. Es coyuntural y funciona en el momento. Pero sí, después quedamos todos como medio descolocados. Claro, porque el interés... Más porque dejás de seguir la política. No toda la gente está todos los días revisando. A ver qué hoy dijo el doctor Robinson. Listo, check, sigo mi vida, ¿verdad? O sea, es cambiante y te encontrás con cosas diferentes. El que operó directamente para encontrar la justificación jurídica, la dinámica política, la dinámica social, que se argumentó incluso con un jurista argentino, recuerdo, en silencio contaba con la anuencia en aquel momento de todos los que pensaban que Lugo podía ganar. Claro, esa fue la justificación del Frente Guazú. Claro, entonces son esas las cosas que hoy los ciudadanos tienen que recordar. La memoria es muy corta. Creo que Luis destacaba en estos días un documento del mes de noviembre del año 2017. Este tema de la transformación educativa, ¿con quiénes se origina? Con Cartes. Sí, claro. Y con Santi, con Santi Peña y con Lea Enrique Jiménez, Riera como ministro de Educación. Claro. Y José Molina como secretario técnico de planificación que se encargaba de implementar lo que se había acordado. Es decir, esas son las cosas que después fácilmente se olvida y nos fanatizamos, nos vamos al extremo. Por eso a mí me resulta increíble que no se pueda generar consenso sobre un tema que es transversal a todo, ¿verdad? Y esta discusión que tenemos hoy con el tema de la transformación educativa es casi de marcianos. Porque si vos mirás las cifras que nos tienen que preocupar, eso que mencionaste, Luis, son esas escuelas que se caen, son esos niños que no tienen que comer. ¿De qué transformación educativa es lo que nos hablan? Si lo básico no lo podemos gestionar y en lo básico no nos podemos poner de acuerdo. Tipo, pospongamos ese debate para más adelante, cuando tengamos asegurado lo básico. Y el candidato, vos dijiste, ¿quién puede generar hoy un cambio radical? No sé si existe el quién, pero sí sé que existe esa necesidad, esa agenda en particular que es transversal al que tiene su hijo en el colegio privado, al que tiene su hijo en el colegio público, que nos afecta absolutamente a todos y que va a definir nuestro futuro. 1.200.000 chicos están hoy en instituciones públicas y muchos de ellos, sus vidas corren riesgo en esos colegios. Así que alguien se tiene que presentar y decir, y tener la capacidad, por sobre todo, y ahí coincido con Estela, el Congreso es trascendental. Totalmente. Y tengo mis serias dudas de si el voto preferencial va a ser realmente un elemento renovador de eso. Viendo el resultado, por ejemplo, en los cuerpos legislativos de los municipios, déjenme dudar de que nos ayuden algo. Por encima de las discusiones ideológicas y programáticas,
esta cuestión que suena así como algo teórica, que vos dijiste, Oscar, de la institucionalidad, pasa por una cuestión mucho más tangible, mucho más práctica, que es que este país se está convirtiendo en un patio de tráfico de todas las mafias, de todos los contrabandos, del crimen organizado y del sicariato, de una manera que antes nunca vimos. Y eso tiene que acabar. Eso de alguna manera el próximo gobierno tiene que, con un poder judicial y con un poder legislativo que valiente y un poco más honesto que el que tenemos, enfrentar definitivamente. El candidato que gane tiene que tomar ese compromiso con seriedad. Y tiene que discutirse eso en la campaña electoral. Quizás no ahora en esta campaña primaria, porque las discusiones son otras. Pero de diciembre a abril tiene que ser un tema fundamental de la campaña. Yo ahí creo que perdón para acotar esto, pues soy un poco pesimista con respecto a esto que plantea el doctor Boxia, a pesar de estar de acuerdo con él, un poco por lo que marca Estela. Cada candidato representa una élite y esa élite no se ve afectada por esos grandes problemas de los que se ve afectada la mayor parte de la gente. Por eso que te planteo inicial me pareció muy interesante y entiendo, por supuesto que hay que hacer cambios sociales y compañía, pero la economía es tan transversal que vos decís, ¿por qué Ecuador explota? ¿Por qué explota Chile? ¿Y por qué nosotros no? Porque estamos muy preocupados tratando de llegar a fin de mes. Entonces hay momentos donde ya no podés llegar y vas a explotar. Pero si vos generás política económica para que la gente dice, bueno, listo, me enfermé, pero tengo para pagar, sigue. Si se distancia de eso, sí hay una posibilidad real de un estallido ya, porque ya no se aguanta más. Pero mientras se generen medidas económicas, bajo la historia del goteo y compañía, se puede seguir sosteniendo esto más o menos como está. Esa es mi visión con respecto a esto. Y lo de cambiar, básicamente, el tema de seguridad nacional con respecto a esto, repito, soy muy pesimista porque no veo que las élites se vean afectadas directamente. O sea, no se le muere un chico porque está acuchillado ahí por un motochorro o en una balacera. Creo que la pandemia, en cierta forma, tocó a la clase media, clase media alta, y creo que si hay una lección que aprendimos, pero que el gobierno no tomó nota, es que es algo que nos afecta a todos y que nuestra salud pública es un desastre y que todos necesitamos de la salud pública. Yo creo que ese es algo que tocó fondo, así como en materia económica se tocó fondo, y bueno, finalmente la macroeconomía paraguaya siempre es admirada, sobre todo en la región. Creo que hemos tocado fondo en salud pública. Lo que se tiene que es tomar nota desde cualquier gobierno. Yo lo que veo es que todos los gobiernos han tenido la intención de hacer reformas, pero ninguno consiguió los acuerdos políticos para poder llevar adelante esa reforma. Porque obviamente esas reformas afectan muchos intereses. El gobierno de Cartes intentó hacer reformas en el ámbito de la caja fiscal, en el ámbito del sistema previsional, de las compras públicas, no lo consiguió. El equipo de Marito también. Es más, tomaron muchos de los proyectos que comenzó el equipo de Cartes, que de alguna manera nacieron con los proyectos que también estuvieron en el gobierno de Lugo. O sea, no es que a este grupo nomás se le ocurrió. O sea, vienen intentándolo desde los diferentes gobiernos, pero ninguno ha conseguido hacer esos cambios. Y se acabó el tiempo. O sea, lo que yo veo que el siguiente gobierno va a tener esta situación. Un presupuesto explosivo, un nivel de deuda que ya no puede seguir creciendo. O sea, hasta el momento todos se jactan de las obras públicas que han hecho, ¿verdad? Este gobierno hizo más obras públicas que el anterior. Claro, pero para eso no endeudamos. Récord histórico. O sea, no hubo en ningún caso hubo, digamos, inversión del dinero que se recaudó. Todo lo que se recaudó, el Congreso lo licuó en gastos rígidos. Se acabó el plazo. Yo lo que pregunto es si hay alguien, si vemos nosotros que algún candidato demuestre tener el músculo para negociar políticamente esa reforma. La que consiguió, por ejemplo, Nicanor. Nicanor era un animal político que consiguió acuerdos con el sector privado y con su propio partido. Mantuvo controlada la fiera y negoció también con la oposición. Le duró un tiempito hasta que entró en su locura esta de la reelección, ¿verdad? ¿Hay alguien que tenga ese perfil en este momento? A veces la realidad te lleva, Claro. te golpeas contra la pared Y no te queda otra. y no te queda otra. Entonces,
patea para adelante la necesidad de reformar de hacer una reforma previsional de las cajas. Y al final lo haces porque si no tenés que subir los impuestos de una manera que es imposible. No, si no te empiezan a cerrar la calle. Y así va a ocurrir con la reforma del IPS, así va a ocurrir con las jubilaciones, así va a ocurrir con la reforma impositiva, cuando la realidad te demuestra... Cuando reviente la crisis. Sí, exactamente. Entonces el presidente, por más que no tenga carácter, se va a encontrar con una realidad que le va a enseñar. Tengo que hacer la pausa brevísima. Enseguida vamos a hablar también qué aporte hacemos los medios. O sea, lo que queda claro es que hay una gran confusión en el debate político. O sea, no está definido quién es quién, ¿verdad? ¿Qué es izquierda, qué es derecha, qué es centro? Nada. Los medios, ¿qué hacemos en toda esta historia? Difícil. ¿Qué hacemos los medios en esta confusión? ¿Colaboramos? ¿Hacemos el trabajo periodístico? ¿Le contamos a la gente? Este está acá, este está allá. Cada grupo periodístico tiene su candidato. ¿Cómo viene la mano? El planteamiento antes de ir a la pausa este domingo me abre a mí la posibilidad de plantear realmente algo apasionante que es lo que se dijo y que Mengo puso también allí, acentuó el tema. ¿Por qué cargamos la responsabilidad solo sobre el que gana? Creo que la tarea que nos corresponde es, desde los medios, crear conciencia de la institucionalización y que cuando terminan las elecciones encontremos una clase política comprometida sobre la base de consensos importantes sobre los puntos que nos pueden llevar a construir una nueva sociedad. Yo sueño con esa clase política que asume su responsabilidad sin perder su rol de controlador de la gestión del que administrativamente tiene que administrar el Estado. Porque, a ver, convengamos, en el presupuesto, en este momento, ¿quiénes nos preocupan en el manejo del presupuesto? El Congreso nos preocupa, los diputados, los senadores, el Poder Ejecutivo tratando de contener lo que les dice, miren que al que viene le va a explotar en la cara, que es lo que vos decís. O sea, mi sueño es poder contribuir como comunicador a crear en los ciudadanos que hoy nos ven y nos escuchan de la necesidad de que la clase política encuentre el camino para crear. Siempre hablan, no sé por qué, de 5. Consenso sobre 5 temas fundamentales para poder ir adelante. Y no sé quién habló en estos días. Creo que fue Euclides, que tiene un poco, ¿verdad?, esa ventaja de tener una memoria privilegiada también. Dice, si onda hay magos, yo no les vengo a prometer que en 5 años vamos a hacer todo, ¿verdad? Porque te miente también el que te dice que en un quinquenio va a estar arreglando todo. No es así. Entonces, ¿qué es lo que desde los medios tenemos que impulsar? Tratar de dar el espacio, y ahí ya estamos en nuestro rol de informar, opinar, porque nosotros hacemos periodismo de opinión. No nos limitamos simplemente a comentar un suceso, claro, porque enseguida decimos qué nos parece. Eso es periodismo de opinión. Pero se puede salir, por ejemplo, Cintia, vos estás en un medio cartista y yo estoy en un medio anticartista. A la gente, ¿verdad? Lo está viendo ahora. Está clarito. Entonces, cualquier cosa que digamos tiene que estar dentro de ese marco. ¿Cómo construimos desde ese prejuicio o a lo mejor un juicio sobre hechos reales? No sé. Y es un desafío de todos los días, ¿verdad? Así como dice don Oscar, un gran sueño es poder, no sé si alejarnos por completo, pero que no sea nuestro 100% una agenda de poder, ¿verdad? Nosotros en nuestros temas diarios estamos todo el día metidos en eso y nos olvidamos de que la realidad va por otros caminos, ¿verdad? En los espacios en los que estoy, en los pocos espacios donde estoy, tratamos siempre de incluir temas que consideramos, por lo menos humildemente, que afectan a mucha gente y que se deben resolver, ¿verdad? Esta semana, por ejemplo, el tema de los proyectos financieros que tienen que ver con el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Que es una bomba de tiempo, ¿verdad? Y hay que hablar de eso, hay que poner en agenda, por más de que no sean los temas, entre comillas, del día, ¿verdad? Yo celebro tener la oportunidad de poder discutir al menos una agenda en paralelo a las agendas de poder que tenemos todos los medios, ¿verdad? Mike. Yo creo que hay un montón de situaciones alrededor de los medios que nos ayudan. Vamos a poner este tema de la transformación educativa, ¿verdad? Y pensemos en las redes sociales como, digamos, la siguiente herramienta aparte de los medios, porque la calle está lejos hoy. O sea, hoy encuentra uno notas periodísticas basadas en 10 tweets, en 500 personas opinando en un post de Instagram o lo que sea. Y ahí, por ejemplo, se dio una particularidad del binarismo. O sea, hay un montón de gente que dice, con mis hijos no,
pero ¿qué es lo que con tus hijos? No, señora, ¿qué va a pasar? No, pero le quieren hacer puto a mi hijo, ¿verdad? Y por el otro lado, hay una defensa férrea desde el progresismo más digital de las banderas LGBT y compañía, que está bien también, pero no era en ningún momento el punto central de la discusión. El punto central de la discusión, lo dijiste en la apertura de tu programa, era cambiar estas cosas grandes. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad. De decir, está este, pero el centro, acá está el tema. O sea, no es ir a decir, está lloviendo, es ir y verificar si nos estaban meando, como decía la frase esa, ¿verdad? Y ahí creo que sí nos falta un poco. Y después, te diría que hace poco hacíamos un ejercicio también, trabajando en el canal que yo trabajo, y decía, yo veo que se publica X temas sobre Cartes, ¿verdad? Y el medio en el que yo trabajo, en su extensión, publica el tema, casi siempre alineado a la defensa institucional del movimiento no de compañía, pero lo publica y plantea y habla. Sin embargo, hay otros temas que son absolutamente anulados en los otros dos medios grandes. Y a mí esa parte me preocupa, de la misma manera que me pueda preocupar que donde yo estoy se pueda alinear demasiado hacia un lugar o no, o si yo pierda posibilidades de expresar mi compañía. O sea, siento que hay una necesidad de un mea culpa más grande, antes que sencillamente apuntarnos. Pues yo creo que le perdí ya también el miedo a eso, de decir, ya te dicen cartista, y sí, pero no me decía sucolillista cuando trabajé en ADC, no me decía chenista cuando trabajé para Chena, ni biercista, o sea, te van a decir lo que te van a decir. Hay un grupo que te va a apoyar y otro que te va a criticar. O el que te dice empleadito siendo empleadito también. Claro, o sea, te dice empleadito como si fuera CEO de Microsoft, ¿verdad? Y no lo es. Entonces, nosotros estamos en un lugar donde, bueno, quizás tenga que ver con nuestros propios intereses. Como decía Cintia, ella es parte de una generación más joven que ustedes, como les aclaró en el comienzo. Sí, nos refregó en la cara. No, quería nomás recordarles eso. Entonces, creo que cada uno tiene sus propias búsquedas, sus propias luchas, ¿verdad? Más cuando, ahora, como dice Oscar, hacemos periodismo de opinión. Ahora, haciendo un poco de autocrítica, siempre hubo en el periodismo el que hace lo que se llamaba el TS, ¿verdad? El trabajo sucio, el que agarraba y escribía lo que el dueño del boliche quería leer y así como lo quería leer. Siempre hubo en las redacciones y era marcado por el resto. Pero creo que en los últimos años ha pasado que mucha gente en los medios pasaron a ser directamente operadores políticos, de manera desembosada casi, ¿verdad? Y en ese tren de hacer su campaña, empezaron a atacar a colegas. Eso yo no veía antes. Y que se haga un programa de televisión exclusivamente para atacar a periodistas, eso no lo había visto nunca. Se democratizó el TS, decís. Claro, o sea, eso ya no es que defienden una posición que además un medio puede defender una posición inclusive ideológica, ¿verdad? O puede defender una posición sobre un modelo económico. Es racional y ocurre en el mundo. Pero cuando pasa a ser un ataque a otros periodistas, obviamente la gente se confunde y esto se convierte en, no, todos los medios están jugando su partido y atacándose unos a otros. Y eso realmente es espantoso. Yo no sé qué pensará la gente que ve, que escucha, que lee, ¿no? Sí, yo creo que Internet vino a modificar absolutamente el escenario de los medios de comunicación. Internet dejó de ser una herramienta, Internet es un medio de comunicación. Los medios han perdido ese rol de único enlace entre el poder y la gente, que fue tradicionalmente su rol, y ahora son las redes sociales las que juegan un rol fundamental. Más allá de eso, yo creo que hay una responsabilidad periodística. Más allá de la opinión, se dice en periodismo, los hechos son sagrados, ¿verdad? Y yo creo que esa es como un camino que tenemos los periodistas que todavía creemos en el periodismo. Y finalmente las redes sociales creo que son como un blanco y negro en nuestras vidas, en el sentido de que uno, como el periodista como nunca antes, tiene un posicionamiento individual, es decir, ¿qué opina Luis Vareiro? ¿Qué opina Óscar Acosta? ¿Qué opina May? Y más allá del medio, décadas atrás eran los medios de comunicación los que bajaban la línea o los que tenían determinados posicionamientos. Sin embargo, hoy los periodistas son los protagonistas y eso está mal. Y eso está mal porque finalmente los periodistas no tenemos que ser los protagonistas de ningún debate político, porque protagonistas como opinólogos, digo, ¿verdad? Sino que tratar de mantener ese rol primigenio de comunicar a la gente cómo son las cosas y seguir diferenciando, aunque cada vez es más
fina esa línea roja entre el hecho y la opinión. Porque lo que estamos viendo hoy es que el periodista o el que hace el rol de periodista, no siéndolo, es que confunde con los hechos. Y me parece que ahí es cuando entramos en un terreno peligroso. Me parece que lo que tenemos que aprovechar en este momento los periodistas que creemos en los medios de comunicación como para no solamente contarle al mundo lo que pasa, sino que de ir hacia más democracia, es mantener esa esencia del periodismo y aprovechar las redes sociales para, a pesar del populismo que existe hoy en los medios de comunicación, mantener ese rol esencial que tenemos. Las redes también nos llenan la cabecita de frivolidad, de egolatría, de un montón de cosas, porque finalmente tus miles de seguidores te apoyan o te escrachan, lo que sea, pero te convierte en el centro, en el protagonista. Y no somos los protagonistas de la historia, somos los contadores de la historia. Y creo que ese rol estamos olvidando. O la confusión de roles, que para mí es más Claro. peligrosa todavía, ¿verdad? No sabes si sos periodista, sos influencer, querés ser uno, no sos lo Exactamente. otro, Sí. o sos la mezcla de los dos, ¿verdad? Yo tengo en ese sentido un criterio muy particular, o sos uno o sos lo otro. No se pueden mezclar las cosas porque son cosas, nuestro trabajo luego nos exige Claro. otro tipo de actividades y otro tipo de concentración también, ¿verdad? Sobre el punto que mencionaste nomás, Luis, yo creo que estamos en deuda en ese sentido y hay que hacer un mea culpa, ¿verdad? En el sentido de, le criticamos todo el tiempo a la dirigencia nacional estar disociada de los problemas de la gente. Nosotros estamos aún más disociados. Si hacemos un balance de los temas que aparecen en las tapas de los diarios nomás, ¿verdad? Tenés un país en un lado, tenés otro país en otro lado. Y habitualmente son cuestiones que no, insisto yo con esto porque para mí es el fenómeno más interesante, ¿verdad? No tienen que ver con los problemas de la gente. Estamos en la estratosfera y la gente está abajo, ¿verdad? Pero interesante Que eso sería por la- escucharle al único que Amén. nos... Por la prensa escrita. ¿Qué vas a decir de nosotros, doctor? Te escuchamos atentamente. Porque después nos vamos a encontrar ahí en el corredor. ¿eh? Cuando termine- Y eso por la prensa impresa, escrita, porque por ser la más tradicional. Ayer o anteayer, como le sucede con frecuencia a los que eligen las fotos de los partidos de fútbol, que tienen por lo visto el mismo buen criterio y muchas veces en los 3 diarios principales De la misma. ves la mismísima foto del jugador cabeceando, la gotita de sudor, el arquero tirándose. Parecen haber elegido con el mismo sentido estético la misma foto en los 3 diarios. Pero después das la vuelta y ves la tapa del diario acá del amigo, y está Cartes salió sobreseído en un tribunal del Brasil en tamaño titular catástrofe, ¿verdad? Y ves la tapa de los otros 2 diarios y dice, CBI comprueba que Cartes es el principal contrabandista de cigarrillos del país, ¿verdad? 2 cosas absolutamente opuestas, ¿verdad? Y como decís vos, yo no creo que eso sea el principal tema de conversación en la familia del Paraguay, ¿verdad? Hay otros temas que preocupan más, ¿verdad? Pero pueden coexistir ambas cosas. Pueden Pueden coexistir coexistir. dentro de una visión más democrática, ¿verdad? Pero- Eso es lo que parece que escasea, ¿verdad? Más cuando hay sesgo de confirmación. A mí demasiado me gusta leerle al doctor Baucia. Bueno, yo soy fan del bueno. doctor Baucia, ¿verdad? Eso- Yo te veo también. Bueno, gracias. Entonces, el ¿En qué doctor canal Baucia habitualmente dice cosas con las que yo coincido. Y eso me hace a mí más fácil. Todo lo que él diga yo ya comparto. Ni leo, ya comparto. Eso es el sesgo de confirmación, eso existe hoy. Ni lee, dijo. Entonces, hay gente- no, de hecho, ¿qué pasó? Twitter tuvo que poner una advertencia para la gente cuando retuiteas sin haber leído. Te dice, ¿querés leer antes de retuitear? Porque capaz que el titular es engañoso, ¿verdad? Pues puede pasar. Y nosotros le metemos. Hace poco pasó que hubo una foto de un mameluco naranja y un dron y compañía. Sí. Los 2 principales diarios publicaron como si fuera que pasó. Y después se dieron cuenta que era un montaje. Claro. Y ya no hubo un che, disculpen, había sido, fue un montaje, ¿verdad? Porque hay un enemigo común y hay un sesgo de confirmación. Entonces, los medios están siendo parte, por el otro lado también lo que marca el doctor. Acá estamos con una bandera y el otro lado otra bandera. A nosotros no nos beneficia. Pero ahora es cierto, yo recuerdo hasta algunas décadas atrás el énfasis que ponían los redactores, los jefes de redacción, en diferenciar el hecho informativo Claro. de los espacios de opinión, ¿verdad?
Vos en una columna podés decir lo que quieras, lo que te parezca, pero la noticia, el hecho informativo es el hecho informativo. El énfasis que ponían, me acuerdo en última hora, en inculcar a los periodistas el código de ética, una cosa que pasó completamente de moda hoy en día en el periodismo, es hablar de código de ética. ¿Qué es eso? Te dirían hoy, ¿verdad? Y incluso lo que vos señalaste, Luis, cómo se señalaba con el dedo a aquellos periodistas que hacían el trabajo sucio o que señalaban a otros colegas como acusándolo de tal o cual cosa, ¿verdad? Hoy eso se generalizó de una manera vergonzosa, puerca, que lo vemos en distintos medios y de distintas maneras, ¿verdad? Doctor, es tan perversa la discusión, te interrumpo acá nomás, sí. Porque por poner un ejemplo, hoy se publicaba en el diario un trabajo totalmente documentado que tiene que ver con un acuerdo confidencial entre Vox y una empresa norteamericana, y salen los redactores y dicen, pero eso es el cartismo. Esperan a poco. Te pelaron el documento del acuerdo confidencial. O sea, que no es invento de nadie, está documentada la denuncia, pero no, tiene el sesgo del cartismo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo planteamos la discusión? En lo que ya Humberto Eco había anunciado que iba a suceder, una hiperdemocratización de la posibilidad de actuar como periodista lleva a una facilidad de información, a una hiperinformación, pero a una disminución enorme de la calidad del trabajo que finalmente antes estaba destinado a los formados en periodismo y que hoy se democratiza de una manera que baja la calidad. Yo creo que también se hizo muy difícil diferenciar la propaganda de la información. Eso pasa en los periódicos. O sea, hay veces que, y a mí me pasa como periodista, lo que debe pasar con el lector común. Cuando leo un titular en determinado diario, por ejemplo, si en el diario La Nación, y el título tiene una carga política, ya lo leo. O sea, ya el prejuicio actúa y dice, no, esto es lo que vos decías, ¿verdad? Pero eso está mal, Luis. Pero es que ha ocurrido porque justamente vos tenés de cada 20 titulares que efectivamente están manipulados políticamente, uno que se refiere a un hecho real y que está probado. Entonces, finalmente, eso es lo que te digo, automáticamente empezás a operar así. Automáticamente el cerebro te dice, no, ya está, y ya rechazás de entrada, no te tomás el tiempo de leer todo el material. Porque lamentablemente leíste 20 otros artículos que cuando terminaste le dijiste, no, esto está cargado políticamente. Pasa con los otros periódicos también. Exacto, es como agarrar a veces a no anticartista, ya no quiero leer. Pasaba, por ejemplo, vos decías, ABC un tiempo era, estoy hablando de muchos años atrás, el tema de la franja costera. Todo lo que vos leías, la franja costera es lo peor que iba a ocurrir en el país, ¿verdad? Entonces leías 2 o 3 y después ya decías, no vaya a la mierda, esto es una campaña, y no leías más. Exacto. ¿Verdad? O la época que a veces hablaba de la muerte de Argaña. Por ejemplo. Cuando era oviedista. Claro, cuando era claramente oviedista y vos tenías 20.000 teorías de cómo se murió Argaña, ¿verdad? Y ya después ya no leías, ¿verdad? Pero eso nos pasa cuando los medios empiezan a cargarse. Sobre todo los medios escritos, porque hay un espacio de opinión. La radio principalmente es opinión, convengamos que es opinión. Claro. Y yo defiendo que los periodistas no somos neutros. Los periodistas no somos neutros. Eso no quiere decir que nosotros nos colgamos de un movimiento político ni un candidato político. Eso me parece absurdo, ¿verdad? Pero obviamente vos tenés una visión de cómo hay que hacer las cosas y creo que tenés que ser intelectualmente honesto y decirle a la gente, yo creo que esto se tiene que hacer así. Como pasa con muchas cosas, esto que genera tanta polémica, la reforma educativa, la Agenda 2030, etcétera, etcétera, ¿verdad? La cuestión es que, digamos, seamos honestos con lo que estamos diciendo. Lo terrible es cuando vos escuchás que un periodista está mintiendo sistemáticamente para defender los intereses de un grupo. Eso es terrible. Luis, no es neutralidad. La neutralidad no existe. No debería existir. No debería existir. Yo no creo en la neutralidad dentro del periodismo. O sea, lo que sí se exige de la prensa es la honestidad intelectual, la ecuanimidad y la veracidad, ¿verdad? Eso no significa que un periodista no tenga posiciones. Y yo creo que también en los tiempos de redes sociales y de internet hay como que te empuja a tomar una posición, porque incluso la gente te dice, cuando vos informás algo, te dice, bueno, ¿y vos qué opinás de esto? Sí. ¿Verdad? La gente te exige. Víctor Benítez decía, no, opino a pedido.
decía. Pero digo nomás, son nuevos tiempos también. Yo creo que nosotros, los que empezamos a hacer periodismo en el siglo XX, tenemos otro marco ético. Sí. Yo a los 10 Muy minutos de diferente. mirar mi Twitter ya estoy odiando a alguien. Es que es tóxico. Bueno, sí, Sí. convengamos que si vos entras a las redes sociales, tenés que saber ya a qué atenderte. ese Te es bajás a la un campo de arena. batalla. Siempre uno puede directamente bloquear. Claro. Yo soy un bloqueador nato, ¿verdad? Cuando me Bloqueador rompe serial. la bola, ¡pac! Chao. Sí. Y se queja, pero ¿qué me importa si ya le bloqueé? Yo creo que los No me pelotudos entero. tienen derecho a existir también. Ah, nadie lo Ah, no, por bloquea. supuesto. No, yo le bloqueo. Al que me rompe la bola, le No. bloqueo. Tengo cero bloqueados. Yo cero, pero en serio, a nadie. Me parece que es libre de decir lo que se le plazca, aunque ofenda, aunque diga lo que quiera. Ahora, ¿cuál es el futuro cómo ven el futuro de los medios? ¿Verdad? Porque algunos creen que los medios están exclusivamente en función de los grupos políticos. En realidad, en la mayoría de los medios, si no es rentable, el medio se cierra. O sea, de hecho, tenemos ahora serios problemas, ¿verdad? Con medios que eventualmente pueden llegar a... Hagamos fácil, Luis. Un manual básico de escuela de periodismo, cuando aparece la televisión, todo el resto iba a morir. Iba a morir. ¿Cierto? Sí. No murió. No, para nada. Cuando aparece Internet y se rompe el monopolio de las poderosísimas empresas periodísticas que ponen y quitan presidentes, todavía hasta hoy. En Brasil fundieron al PT, los medios tradicionales. Con Bolsonaro ahora ocurrió lo mismo, porque parece que él no atendió la demanda del grupo que le apoyó a él para destruir al PT. Y entraron las redes sociales. Entonces vos tenés hoy día una suerte de contrapoder del monopolio de la información en las redes sociales que te obliga a poder afinar, no a responder, que es lo que dice Cintia, ¿verdad? No, que diga lo que quiera, pero a fundamentar tu posición o tu información y si tenés opinión respecto a lo que estás viendo y a lo que te parece que tiene que ser para poder construir. Que finalmente creo que es un poco para todos el medio de comunicación. Sirve para poder poner la agenda pública, la agenda ciudadana, hacer que haya un acuerdo ahí para poder tener para todos un país mejor, una sociedad mejor, sea el país que sea, ¿verdad? Eso es lo que yo veo, ¿no? Y ahora los medios convencionales construyen su noticia desde las redes sociales, porque ¿qué veo yo? Digo, mira, y no sé quién es el que posteó algo. Un rayo que cayó no sé dónde vi el día de hoy, dice, che, causado, dice, y entonces le encargas al corresponsal de la zona que se vaya a verificar qué fue lo que pasó en eso que hace instante se dio a conocer a través de las redes sociales. O sea, otra vez el medio convencional ganó una fuente de información. Y así se sobrevive, y yo creo que es importante. Va Sí. a sobrevivir. Lo que cambia Totalmente. son las plataformas. Así o mismo. sea, va a sobrevivir, no importa cuántos siglos pasen. Simplemente que tiene que reinventarse. Eso es lo que sucede con todos los trabajos. Y yo creo que la pandemia fue un buen ejemplo de la importancia de los medios de comunicación. Y con cifras podemos decir que durante la pandemia la gente volvió a leer los medios de comunicación para enterarse exactamente de la información de la pandemia, de lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hubo una revaloración ciudadana de los medios de comunicación, ¿verdad? Económicamente no fue igual, o sea, creció en términos digitales el clic a cualquier diario, etcétera, canal, radio, pero la gente ¿a dónde iba? A la fuente de los medios de comunicación para saber qué pasa y qué es lo que hay que hacer. Y creo que ahí se demostró la importancia de los medios en de tiempos de comunicación. crisis, claro que también estamos hablando de un fenómeno global, ¿verdad? Sí, Yo claro. me quiero quedar con lo que decían ustedes al comienzo de ponernos de acuerdo en filosofía práctica, eso es mínimo común de ético. O sea, un mínimo común ético es cuando decimos, en esto estamos de acuerdo, listo, vamos, en esto no estamos de acuerdo, bueno, vamos a dejar para más adelante. Creo que también hay ahí una construcción necesaria, y ahí sí soy optimista. Pues yo creo que podemos, en algunos casos, no coincidir, pero eso no tiene que hacer que yo evite leerle a Estela Ruidíaz, porque no sé, que yo, Laura, le leí, nunca más le leo. No puede existir una sociedad que se vea desde ese lugar. O sea, hay que aprender a, como cuando te sentás en la mesa a fin de año. Con tu Quizás tía, tu que tía
es de una manera que no está tan asociada a tus valores, pero te sentás igual y tenés que hacer el ejercicio de tratar de convencerle, tratar de escuchar primero para después hablar. Porque Voy si un no, la poco a lo de confrontación Cintia. y la polarización A nos lo- lleva a un lugar feliz. A propósito de lo que decís, que Cintia nos marcó aquí como la más joven de esta mesa, ¿verdad? Ya que nos dijo lo contrario. ¿Cómo le dolió? Le dolió, Me ¿eh? dolió ¿Qué se la inmensa. duele? No, porque me hizo acordar un episodio hace muchos años con ella. Sí. Pero voy a ¿Querés lo de contar el Cintia. episodio? No, no, no. Es privado. Ah, bueno. No, revalorizar eso que estaba llamando ella, la empatía con las cosas de la gente, no con los intereses de los poderosos. Y creo que vos hablaste, Luis, y Estela, de las élites. ¿Cuántas personas componen la élite en la sociedad paraguaya, creen ustedes? Y el 1% debe ser. Como mucho debe ser el 1%. ¿Cuántas personas pueden cambiar el curso de los acontecimientos? Esa Menos de élite. menos de 1000 personas. Correcto. Sí, pero por eso ellos tienen más responsabilidad, Oscar. Porque yo siempre digo ¿Quiénes eso. son? ¿Por qué no cambiamos las cosas? Porque la élite en Paraguay, discúlpeme, probablemente un prejuicio, y ahí es donde comenzamos a tener problemas, no tiene interés en que muchas cosas se modifiquen. Es que el status Porque quo para le ellos está beneficia. todo Porque bien. está cambiando el modo de jugar un partido donde siempre fueron los privilegiados. Ese es un discurso comunista y zurdo. No, no lo es. ¿Me entendés? O sea, es el tema. O sea, hay una élite que se siente acomodada con la situación en el tema de la educación. Porque cuando van creciendo, como veo que crece mucha gente, ya te están planteando otra cosa. Mire a Lula cuando saca del hambre a no sé cuántas personas, comienzan a trabajar y a estudiar. Después de estudiar, básicamente ya quería universidad. Y entonces el problema político fue creciendo para el que fue el que lo sacó de una situación incómoda. Y así tiene que ser. Esa es la dinámica de la política. Yo suelo Creo, cargar un poco sí. más la tinta en eso, Sí. en las élites, por el siguiente motivo. Yo, oriundo de Villa Elisa, no estoy en el grupo de WhatsApp con 6, 7 ex San José que hoy en día son diputados, son senadores y tienen la lapicera para cambiar. Ellos se van a jugar el EXA, comparten empresa, hicieron la primera comunión juntos, le rezan a la misma Virgen de los Chetos, a Schoenstatt, y no a la Virgencita de Cacupé. O sea, ahí hay que poner también un apriete. Y es desagradable, pues después te dicen censura o lo que sea. Pero hay que hacerlo. Y esa era mi mínima colaboración con respecto a esto que estamos hablando, ¿verdad? Y lo otro es, sobre los periodistas, creo que también pasa, la mayoría de los que trabajamos acá en impresos sabemos que hay un fenómeno que es casi que de ósmosis. Y pasaba con la gente que hacía sociales o sociedad. O veía que la gente que hacía fotos a la alta sociedad, pero parece parte de la alta sociedad. Creo que nos pasa a nosotros. Estamos a veces tan cerca del poder político que creemos que somos parte y en realidad no somos Ese es un parte. error. Creo que alguna vez a Luis le escuché decir esto. Si vos a fin de mes llegás y no cobras y no podés hacerte cargo de tus deudas, entonces, hermano, no sos ni media, ni clase alta, ni sos clase trabajadora. No importa que cobres 10, 20 o 30 millones. Si tus gastos, porque tenés que pagar la cuota del colegio, porque la escuelita pública se cae, y tu seguro privado, porque el hospital no anda, y gastás todo lo que ganás en sostener tu familia, entonces sos clase trabajadora. Y eso es algo que parece que de repente nos olvidamos. Bueno, creo que ha sido un debate interesante, saludable ¿Ya va a terminar? sobre la prensa. ¿Eh? ¿Ya va a terminar? No, te quería contar, Oscar. Estamos llegando a la hora de la merienda. No, Eso la- no- la cena que se- La cena. Tranquilo. Se levanta no, temprano. Se levanta Ya temprano. sabemos Luna. quién va a pagar la cena, ¿verdad? Claro. Mike. Mike, yo, por eso, supuesto, yo- por supuesto. Llegar tarde. Sí. No, es interesante. Yo creo que también se está como definiendo mejor, digamos, qué rol tiene cada medio. Hoy el grueso de la gente se informa a través de la televisión, es el medio más fuerte, y los noticieros. ¿Y quiénes son los principales proveedores de información? Las cámaras de seguridad. Convengamos que hoy el 70% de los noticieros, Circuito nosotros cerrado. padecemos eso, son entró a robar la farmacia, en la despensa, la metí en repodrido, pero bueno, nosotros tenemos que presentar porque esos son los hechos, ¿verdad? Y eso es lo que ve la gente también. Porque un verso grande es, ¿por qué lo que pasa es solamente eso? ¿Por qué no pasan las cosas importantes? ¿Te imaginas, Oscar, que nosotros arranquemos hablando de la importancia del acuerdo de Itaipú? O vamos a hablar de lo que vamos a hacer con Itaipú en el 2025. Le voy a ver a Mike. Sí, nadie va a ver el noticiero, así funciona, ¿verdad? Esa es la verdad. Se van, y la opinión se genera sobre todo en la radio, en las columnas de opinión, pues yo creo que sobre todo la radio es lo que más fuerza tiene,
Y son los sectores minoritarios también, porque convengamos que la radio AM no es masiva. No. Son los sectores, y cuando vos ves por clase social, incluso es la clase alta y la clase media la que escucha radio. O sea, tenemos una conversación entre unos poquitos, nosotros con la élite. Un microclima otra Y a vez. veces creemos que somos parte de la élite. Exacto. Hasta que llegó a fin de mes tu cuota y no pudiste pagar, Sí, ¿verdad? señor. Se me fue el tiempo, Pico. ¿Cuánto me quedan? 4. Ah, bueno, 4 minutitos. Reflexión final que quieran hacer. ¿Qué va a pasar? Después de las elecciones, yo digo, después de las elecciones. Pues viste que no es la primera vez que los medios están muy metidos en las internas. ¿Cuántas veces? Nosotros Siempre. ni estábamos en noticias, Tela, cuando era Guasmosi, Guasmosi, Argaña, ¿verdad? Argaña. Yo estaba en ABC con Lugo. Claro, yo estuve en ABC, estuve en ABC cuando el oviedismo rompía las pelotas y le escribimos una carta A Zucolillo. a Zucolillo, ¿verdad? Y Zucolillo nos cagó porque publicó en su diario la carta, ¿verdad? En contra del diario, nos cagó. Y así, ¿verdad? O sea, digamos, ya pasamos, Nico, por esto, ¿verdad? Y después, yo creo que se queda la gente que hace periodismo. Esa es una lección que tienen que aprender aquellos que hoy están oficiando operadores políticos. En definitiva, sobrevive el que hace no periodismo. recuerdo quién dijo, pero es como una especie de también mantra en el periodismo, que la credibilidad se construye en décadas y se pierde en un segundo. Sí. Y creo que quienes hacemos periodismo lo tenemos muy en cuenta eso. A los que no les interesa su nombre y su credibilidad son los que reciben las monedas, son los sicarios de la prensa, son los que venden su pluma, son los que venden su voz. La venden muy bien algunos. La venden hay que muy bien. reconocerlo, sí. Pero finalmente, la credibilidad es lo más importante para el periodista y para el medio de comunicación. Creo que eso tiene que seguir siendo el norte para quienes elegimos esta profesión. Yo te agregaría la conciencia tranquila, ¿verdad? No hay nada, seas de la profesión que sea y de la clase social que seas, llegar a tu casa, poder dormir tranquilo y mirarle la cara a tus hijos al día siguiente. Mira que los Eso corruptos duermen muy No tranquilos. sé, Una sí, no me lo quiero pastillita. imaginar. ¿Sabes? Sí, que han desarrollado una Doctor, una pastillita y a dormir. Cintia, Yo Cintia creo- no tiene yo- ningún problema. O que ponen. o que ponen ahí, güey. Sí, o que No por creo. aveñan de Jehuí. No creo. O ¿Cómo que sabes por que ellos se aveñan de Jehuí. autoconvencen además Sí. de que están haciendo? Ese es el rol Sí. que le Yo le escuché a corresponde. varios y realmente Yo están creo en la conciencia convencidos. todavía. Déjenme de ser ingenua. Yo creo que son Es joven, cambios. ¿verdad? Soy joven. Me faltan algunos golpes todavía. Bueno, Mengo, ¿alguna reflexión final? Nada, yo creo que vamos a tener unos meses Mucho trabajo. totalmente electorales. Y ojalá que sean, a ver, unos meses normales en el sentido de que sean como se supone que deben ser estos meses en donde la campaña electoral va a atraer toda nuestra atención. ¿Por qué digo esto? Porque recientemente, hace 2 o 3 semanas, tuvimos una especie de turbulencia que demostró de repente lo frágil que puede ser todo. Todo nuestro sistema institucional, nuestro frágil sistema institucional, depende un poco del sistema electoral. Lo único que teníamos más o menos presentable en política es que hacemos elecciones en fecha, con resultados que básicamente nos objetan, que se respetan, que se conocen rápidamente, un TREP que fue copiado por otros países. Es decir, eso lo hacíamos bien. Todo el resto bastante mal, ¿verdad? Pero de repente si se queman todas las urnas y no podemos hacer elección, eso deja de cumplirse. No queda nada. Y no queda mucho, no nos queda mucho, porque por lo demás tenemos un financiamiento político muy desagradable, muy infiltrado por mafia, últimamente mucha violencia política, sicariato durante las elecciones, cosa que no veíamos, 20 muertos, 20 candidatos muertos en las últimas elecciones municipales, que fue una novedad para nosotros. Es decir, y eso tenemos que corregirlo. El Tribunal Superior de Justicia Electoral era una máquina de empleo, se fue agigantando hasta un punto que en algún momento iba a explotar. Y bueno, por suerte esto fue una advertencia de jaque. Esto puede terminar mal. Ojalá que se corrijan y que estas elecciones no tengan violencia, terminen bien y tengamos otra vez la tranquilidad de poder mostrar, por lo menos esto hacemos bien y corrijamos lo otro. Bueno, se me fue el tiempo. Vale. Les agradezco muchísimo. Un placer compartir Muchas con gracias. gente a quien yo respeto profundamente. Por eso les invitamos, ¿verdad? Porque podemos tener diferencias, pero creo que amamos esta profesión, que es lo de Parkinson, una enfermedad muy compleja. Carmelo se sometió a una intervención en España
hay un nuevo método y realmente los resultados son impresionantes. Y él compartió con nosotros en una entrevista, ya no solamente en su calidad de médico, en su calidad de paciente, ¿verdad? Todo esto que supuso, este fenómeno que provoca el avance de la ciencia. Entrevista con el doctor Carmelo González. Carmelo, increíble verte así, Carmelo. ¿Hace cuánto que te operaste? El 15 de septiembre. De septiembre. Un mes y unos días. ¿Vos cuando te fuiste ya estabas con todos los temblores en la mano? Todo. Yo tengo 10 años de evolución de esta enfermedad. Del Parkinson. Del Parkinson. Comencé con un Parkinson derecho, y quiere decir una lesión en el izquierdo. ¿Verdad? Comencé con un Parkinson derecho, temblores, dolores terribles. Pues la gente no sabe que esta enfermedad da un dolor terrible, dolor del espasmo, de la contractura, del hombro, de la cadera, de las piernas. Terrible. Día y noche será. No te deja eso. Es joda eso. O sea, vos vivías con calmantes. Con calmantes para el dolor lo menos posible. 1 o 2 calmantes por día. Pero sí tomaba. Un antiinflamatorio, un analgésico cualquiera. Pero sí tomaba. Y la gente no sabe. ¿Y dificultades ya para caminar también? También. Porque también en la pierna, ¿verdad? Los primeros años pasé más o menos, ¿verdad? Continué trabajando, pero a partir de hace la pandemia, hace 3 años que comencé con problemas. Allí. Problemas para caminar, problemas con el equilibrio, problemas con el movimiento, problemas con el dolor. Cada parkinsoniano es distinto. Cada persona es distinta, cada paciente es distinto. Mi problema fue el dolor. Mi problema fue el dolor. Mucho dolor. Insoportable dolor. De hombro me hice infiltrar 50.000 veces. No funcionó. De piernas. Y después en abril me quise subir a la escalera, en vez de irme hacia adelante, me fui hacia atrás. Ahí ya me caí. Sí, te rompiste el brazo. La Los muñeca. Los 2 huesos en la muñeca. Y ahí ese mismo día me operaron. Anestesia general, titanio, plancha, tornillo. ¿Y tenés todavía eso? Claro. Que es una característica de la gente con Parkinson, que termina rompiéndose algo. Y por el equilibrio, pues, Luis. Claro. Tener trastornos motores. Básicamente el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se caracteriza por temblores, básicamente, dolores, movimientos lentos, bradykinesia. Está mal vio ese pito. Sí, no, para acercar nomás. Bradykinesia, movimientos lentos. Después tenés trastorno del equilibrio. Y cuando llega a eso, está llegando fondo, está tocando fondo. Cuando yo me caí, me rompí, levanté mi mano así, y toda deformada ya, yo ya sabía que me fracturé. Y dije, hasta aquí llegó mi amor. Aquí yo debo buscar otra cosa, porque lo que estoy haciendo no es suficiente, y voy a meterme en más problemas todavía. Y así comencé esta carrera, a revisar qué es lo que había en el mundo. Yo todos los años me voy a hacer una consulta a los Estados Unidos, a la clínica Mayo, a la clínica Yankovich en Houston, Texas. ¿Y nunca te dijeron que había algo nuevo? No, nunca. O sea, estamos hablando de los mejores hospitales del mundo en Estados Unidos. La Mayo, no hay nada mejor que la Mayo en los Estados Unidos. ¿Verdad? Pero lo que no sé es por qué nunca pude entender, por qué no me mencionaron. Porque ellos tienen esta tecnología. Desde hace años, desde el 1900 y tanto tienen. Hace 30, 40 años están haciendo. Pero no usan, o sea, no hacen... No sé, yo no conozco bien los detalles, pero estarán usando, pero por alguna razón no usan todo. Porque no es una cirugía sin riesgo. Claro. No es un viejo de ópera. Bueno, y acá entramos ahora en lo que vos te hiciste ahora. Exacto. Vos, en España te hiciste esto. Barcelona. Ahora, el 15 de septiembre. Sí, señor, 1 mes y 10 días. ¿Qué te hiciste, Carmelo? ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que cambiara tu vida? ¿Qué me hice primeramente? Me hice una cirugía. Existe un grupo de cirugía que se llama cirugías funcionales del sistema nervioso hoy en día. Funcionales, porque no es que sacan un tumor, sacan una metástasis, no sacan nada, colocan algo. Entonces una cirugía funcional, una se llama HIFUS, que es el High Intensity Frequency Ultrasound. Es un ultrasonido que envían como 1000 señales de ultrasonido que convergen en una diana, en un punto,
Y en ese punto, al converger, los ultrasonidos calienta esa zona. Calienta hasta el punto que queman y destruyen ese canal. Ese es uno de los, en los Estados Unidos. O sea, ese sí no tiene la FDA approval. O sea, es destruir una parte del cerebro, Correcto, correctísimo. que es la que controla esos El movimientos movimiento, espasmódicos. correcto. Eso nos tiene la aprobación de la FDA todavía. Porque la FDA es una organización muy difícil de pasar. Para que te aprueben los remedios, para que te aprueben un método, la técnica quirúrgica es muy difícil. Claro, salvo en las vacunas de Soros y todas esas Tampoco cosas. Esa pasó rápido. Esa vacuna no aprobaron ni una. Ah, tampoco. todavía. Todo bajo el régimen de emergencia. Ok. Y entonces, y después está otro método que se llama Mega Knife. Mega Knife. Sí, Mega Knife. Es un método que es una cuchilla con un láser que también hace la misma cosa. Que para quemar una zona Del cerebro. del cerebro. Knife, exacto. Es un láser y que quema una zona del cerebro y así funciona, quemando. Pero esto destruyen. Claro. Después está el Deep Brain Stimulation, que es el que yo me hice. Deep Brain Stimulation. Estimulación profunda del Estimulación cerebro. profunda del cerebro, sí. Esta es una estimulación profunda del cerebro donde ellos ponen un electrodo en el lugar, en el subtálamo. El tálamo, después está el subtálamo, implica un montón de otras estructuras neurológicas, la sustancia negra, el putamen, una cantidad de- Una parte del cerebro. ellos ahí estimulan. Ahí ponen un electrodo, ¿verdad? Estimulan con una precisión- corriente eléctrica. Exactamente. Una precisión única. Primero te hacen una resonancia magnética, angioresonancia magnética. Después una tomografía del cerebro en 3D. Y después una radiografía simultánea. Superponen esas imágenes y esas imágenes le da una composición de un cerebro en 3 dimensiones exacto. Dónde están los vasos, dónde están las estructuras, y este tipo no tiene una configuración distinta. Un mapa en 3D de tu cerebro. Absolutamente. Anteriormente eso hacían a mano, en un planigrama. Ahora hacen con un navegador En una computadora. cibernético. Sí. Entonces tienen tu cerebro en 3D. En 3D. Y ese navegador le dice dónde ir. ¿A dónde ir? Y en ese punto donde ellos marcan tienen que dejar. Ahí tienen que colocar el Ahí tiene que dejar electrodo. Un electrodo. El electrodo tiene 7 milímetros, chiquitito. Pero ese electrodo tiene 7 milímetros y 8 ventanas. Y en cada ventana te puede generar un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico compite con el campo eléctrico del paciente, el mío. en este Claro. caso. O sea, es una corriente eléctrica para neutralizar tu corriente eléctrica. Absolutamente. Y el resultado es esto. Qué increíble. O sea, para lo que te vimos antes de que viajara, esto es increíble. Increíble. Está negra Y- la bolsilla ya. ¿Y cómo te trepanan el cráneo para poder meter los Sí, electrodos, sí, verdad? sí, sí. Tres agujeros. O sea, vos tenés ahora 3 electrodos en la cabeza. Dos electrodos nomás. Eso, Ah. un agujero acá, otro agujero acá. Van por la parte frontal. Ah. Pues la parte frontal es la que menos daño pueden hacer. Estás como el Frankenstein de blanco y Exacto, negro, ¿verdad? exacto. Con los Es dos. frontalizado. Sí. Y allí te ponen los electrodos. Ahí dejan los electrodos y salen un cable de un lado de un electrodo, otro cable de otro electrodo y te sacan por otra trepanación acá. Ah, Y entonces, 1, 2, 3. Y esa te traen acá, va por atrás. va por atrás. Debajo de la piel no ya eso. Ah, debajo de la Debajo piel. de la piel nomás está. Y ahí. Y vos tenés, ¿y qué tenés? ¿Un control ahí? Acá está el cable. Sí, ¿Eh? Ah, man, ni se nota. Y ahí está el electrodo. adentro de la piel. Ahí está bajo la piel. Luis, no me vio. Qué impresionante, che. Ahí está el electrodo. Y eso controla, eso que tenés ahí. 24 horas prendido, 24 horas te da señal eléctrica. La corriente eléctrica está tirando ahí para competir con la mía. Estos tipos, alguien me cierra porque me dio un control remoto de esto. Yo a veces le veo bien, mi nietito no agarra y juega conmigo, me da el pelota ahí. Ya veo, con el control, ¿verdad? Che, espera el abuelo, le apago, le prendo, le apago, le prendo. Qué bárbaro. Sí, que está en la caja fuerte ese control remoto. Y ese control, Increíble. ¿y para qué tenés vos el control? Por si necesitabas pagar una urgencia. Y cuando recién me operé la próstata, ¿me entiendes? Sí. Después de la cirugía tuve un problema de próstata. Y ahí yo le expliqué a los cirujanos que la gente allá dice que Hay cuando me duermen tiene que apagar. Apagar. Y cuando
Van soltando la anestesia, yo ya estoy para despertarme. Ahí prende. Y dijo el tipo, el anestesista, Alex Volpe, me dijo, increíble, Carmelo. Yo te dormí. A los 40, 50 minutos de haber dormido, comenzaste a temblar. Ya no tenía nada. Pues Ya te habían apagado el aparato. Te habían apagado la cosa, no tenían el aparato con señal. Y bueno, comenzó a temblar. Luego ya estaban soltando la anestesia. Soltamos la anestesia. Machuca, el muchacho de trabajo mío, apretó. Antes de apretar todo el botón, paró el temblor. Paró todo. 0 kilómetros. O sea, para entender lo que es en tu cuerpo, lo que hay es como una guerra. La descarga eléctrica propia contra el que da el generador. Entonces lo que es permanente, diríamos. No es que la cirugía eliminó tu descarga eléctrica. Lo que hay es una guerra permanente para exactamente neutralizar. Como quieran llamarlo, contraposición, más por más menos. Te quería preguntar, doctor, si hay distintos tipos de Parkinson, porque días después de hablar contigo, vimos un video que se hizo viral de Michael J. Fox. El actor, protagonista comediante de películas de ciencia ficción. Al futuro. Que tiene Parkinson desde hace 20 años aproximadamente y que incluso él, tiene una fundación para que se investigue el Parkinson y se vean tratamientos. Y nos llamaba la atención que él no tenga una solución como la tuya. Hay distintos grados, distintos tipos. Claro. El Parkinson clásico es más frecuente en el varón, después de los 60 años y más. Y 1, 2, 3%, algo así en la estadística. En los Estados Unidos hay 1 millón sobre 320 millones. Ellos llevan muy bien los números. Pero acá cualquiera te hace cualquier cosa. ¿Dónde vas a ir? Pero igual debe haber un número importante de gente adulta. Lógico, aunque sea 1, 2, 3%. Estados Unidos, 1 millón sobre 320 millones. ¿Cuánto sale ese porcentaje? Creo que 0,3%. O 0,03%. Eso debe ser también acá. Claro. Pero hay distintos tipos de Parkinson. Claro, hay Parkinson tembloroso. Tremor Predominant Parkinson. Eso tengo yo. Parkinson predominante tembloroso. Que es el más notorio, el que 33% de los casos, el de mejor pronóstico. Y después está el Parkinson rígido. Que se va quedando duro. Va quedando duro. Parkinson rígido. Y después existe otros Parkinson con algunas cosas más complicadas, se llama Parkinson Plus. Eso va siendo complicado, el manejo de eso. Y hoy día esta tecnología, este DBS, el que me hicieron a mí, se está usando para muchas cosas. Se está usando para epilepsia, se está usando para essential tremor, temblor esencial, se está usando para jaquecas violentísimas. Hay una jaqueca que se llama jaqueca en racimo. Le viene el dolor de cabeza y le vuelve loco. No se puede controlar con ninguna analgésico. Son muchos pacientes. Eso sí que son muchos. Jaqueca en racimo. Le viene un dolor detrás del ojo. Acá. Claro. Entonces, allí se conecta en el momento en el que comienza la migraña. Ese no sé, Luis, si todo el tiempo le largan como en mi caso o le conectan en el momento de la migraña. No sé. La respuesta es no sé. Ahora, esta es una tecnología, por decirlo así, médica española. No, americana. O sea, los equipos son americanos. Los equipos son todos americanos. Este es un equipo de la Boston Scientific Corporation. Y el otro es la Medtronic. Las dos compañías más grandes que producen marcapasos y todo este tipo de cosas en el mundo. Pero la intervención se hace en España, no en Estados Unidos. Y eso es lo que no entiendo muy bien. Estoy atendiendo qué diablo es lo que pasa ahí. Si los americanos para recomendar estos son muy exigentes, esperan que el paciente esté en silla de ruedas, ya esté inútil. Esa es una discusión que hay siempre sobre la ética médica en ese campo, ¿verdad? Que impiden que se utilice una técnica nueva hasta que no hayan pasado 500 años, ¿verdad? Y claro, mientras tanto, toda la gente perdió calidad de vida, ¿verdad? Claro, no le permiten a la gente decidir si quiere o no correr el riesgo. Vos corriste el riesgo. A la flauta. Te podía haber quedado en la cama. Duro. Claro, porque es una intervención delicadísima. 6 horas, Luis. Ellos te dicen, no. El cirujano siempre es así. Pero qué diablo. 6 horas en la camilla con... Vos te puedes quedar de cualquier cosa, un problema pulmonar, de un problema cardíaco, por más que te hiciste todos los controles preoperatorios, lo mismo te puede ocurrir. Y nadie va a remediar eso. Y después infecciones, que el cirujano no sea lo más hábil de ponerle el electrodo en otro lugar, o te puso en la vía donde tenía que poner. Claro, esto es tan delicado que
si te puso en el lugar incorrecto, anulás otra función. Te crea más problemas. Claro, no sé, te seguís teniendo temblores, pero ya no tenés una erección. No sé, por decirte, ¿verdad? Ese problema no hay. Lo mío no. Bueno, está bien. Carmelo, y algo que hablábamos la vez pasada en la radio, en España el Estado cubre en algunos casos a las personas. Sí, los hospitales públicos cubren. Estamos hablando de una operación que cuesta $90,000 más o menos, ¿verdad? A mí por lo menos. $90,000. Ponerle que, digamos, en España cueste, ¿qué? 60,000 para el Estado. El problema es que este aparatito cuesta 33, pues Luis, ¿cómo no vas a rebajar eso? Salvo que el Estado compre el aparatito. $33,000 cuesta. $33,000 cuesta la máquina, 25 años dura. Este aparatito yo tengo acá. Ajá. Ahí, ¿se nota, verdad? Se ve, sí, una cicatriz pequeña igual. Y allá, digamos, los servicios públicos incluyen incluso eso. Incluyen incluso eso. Así es, Luis. Y este aparatito cuesta 33, el cirujano cobra 12, el anestesista, 2 anestesistas son. Necesitas uno 6 y el otro 6. Después, o sea, un neurofisiólogo, el que te va diciendo. Porque esto inicialmente en los Estados Unidos se hacía con el paciente despierto. Con el paciente despierto. Sí, yo vi por ahí algún... Como no hay receptores del dolor dentro del cerebro, entonces una vez que ponían la cosa local no para trepanar y para la piel. Eso sí tiene sensores, receptores del dolor. Y se iban adentro, y una vez que estaban adentro, ahí le decían, movemos tu brazo derecho, movemos tu brazo izquierdo, movemos tu pierna derecha, tu pierna izquierda. Y ahí ellos sabían dónde estaban ubicados. Iban calibrando ahí en vivo, digamos. En vivo, sí. Con el paciente despierto. Después comenzaban con los pacientes, a mí me hicieron totalmente dormido. Parece que ya tienen suficiente práctica, saben exactamente dónde ir. No necesita estar despierto el paciente. ¿Y qué sentiste cuando te despertaste, Carmelo? O sea, ¿vos sentiste inmediatamente el cambio? No. Recién al día siguiente me activó. Ah, no estaba todavía. No estaba activado. Realmente te dejan todo el cablerío, todo instalado con el saco de acá, con la bolsa de acá. Y te activan después de unos días. A mí no sé por qué diablo me dijo que en casi 48 horas ya me activaron. Ahí sí, al activarte, al poner cosas de allá. ¿Y vos sentiste qué sentís en el cuerpo? Y paró el temblor, Luis. ¿Y en la cabeza no sentís nada? No sentí un hormigueo, nada. Sencillamente conectó y paró el temblor. Paró el temblor casi, yo diría en el temblor casi al 100%. Pues estos tipos, cuando yo me fui un mes antes a conversar con ellos. Yo me fui en junio, julio, me operé en septiembre. Yo fui a conversar con ellos, a ver qué es lo que ofrecían, qué es lo que tenían, qué era de bola, qué no era bola. Me fui a conversar con ellos. Ellos me dijeron 80% para arriba le garantizamos. Y yo creo que el temblor pasó casi un 100%. 99 ya. ¿Y los dolores? Y los dolores pasaron 60-70%. Ya no tengo dolor. Como consecuencia de los espasmos. Como consecuencia del espasmo, tengo algún dolor acá, lo que quedó. Claro. O sea, digamos, los daños que provocó la enfermedad con el tiempo. Con el tiempo, eso es lo que tengo. Ya no tengo dolores. Ahora, cambió tu vida esto, Carmelo. Me animo a seguir trabajando, Luis. No sé hasta cuándo, hasta que Dios quiera. Bueno, y 25 años tiene tu aparatito, así que podés estar hasta los 95, ¿verdad? O más. Yo pedí ya otro aparato. Bueno, está bien entonces. Doctor, y en la línea de lo que te planteaba Luis, ese cambio que generó la postcirugía, ¿cómo te sentiste después? Increíble. Yo, médico, como paciente en ese momento, increíble. Puta, ¿qué lo hicieron estos tipos acá? Fue increíble, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Ahora vos decías, Carmelo, algo. Primero, uno celebra los avances de la ciencia, ¿verdad? La genialidad del hombre y la mujer para buscar nuevas formas que nos permitan calidad de vida. Qué importante sería que esto esté al alcance de todos, ¿verdad? Es decir, tanta gente que escucha y que padece esta enfermedad y que no tiene un estado español que le permita, digamos, acceder a eso, ¿verdad? Como médico debe ser frustrante que vos veas pacientes que tienen una situación así que sencillamente no están en condiciones de poder resolverlo, ¿verdad? Sí. Absolutamente, Luis. ¿Qué quiere que le diga? No sé ni cómo.
Pero esto no puede quedar a cargo de organizaciones privadas. No, esto tiene que ser el Estado, claro. ¿Quién tiene $90,000? Coste que yo tengo un buen seguro, que cuando fui residente de los Estados Unidos, ya tenía mi seguro Blue Cross Blue Shield. Y el seguro me obliga a mí, yo tenía un deductible alto, $10,000. Yo pagué los $10,000, el resto que va a cargar el seguro. Me costó $10,000. Eso funciona así. Bueno, eso por ejemplo es fundamental, porque esto que te pasó a vos, si le pasa a alguien, no te digo a personas sin recursos, a una persona de clase media alta, $90,000 es algo que no tenés disponible, ¿verdad? O tenés, pero te queda en la calle, vendiste la casa para eso. Luis, vos tenés coberturas de ese tipo. Bien, ¿de qué diablo? La casa puede recuperar, pero esto no va a recuperar. No, absolutamente. No, por supuesto. Esto es calidad de vida, ¿verdad? Exacto. Calidad de vida. Tenés para tirar 25 años y después ya depende de que vayas ahorrando para comprarte el otro aparato. Pero lo genial es el avance de la ciencia, ¿verdad? Porque incluso esto que vos planteás, doctor, que antes hacían a mano el mapita del cerebro para poder ver por dónde ir. Y ahora juntando 3 estudios de imágenes pueden hacer... Una angioresonancia. Pueden hacer una navegación perfecta. Perfecta. Navegación perfecta. Hay una revolución de la ciencia. Sí. Pero lo que no entiendo hasta ahora es por qué los gringos... No probaron todavía. No, probaron, tienen un montón de casos hechos. Pero ¿por qué dudan mucho? ¿Por qué le dejan al paciente deteriorarse? Y yo la última vez fui a Houston. Y fue un poco antes de la pandemia, que después no viajé más, nadie no podía viajar más. Claro. Jankovic, ¿no? Un tipo que se llama número 1 en el mundo en Parkinson. $850 una consulta con él. Al margen de eso. Claro. Claro. Y él no te planteó esto. Me mencionó, me dijo que tengo que subir la medicación. Yo le dije, la medicación a mí no me hace nada. La carbidopa, levodopa, porque esta enfermedad por definición es un déficit de carbidopa, levodopa producida en la sustancia negra de los núcleos profundos subtalámicos. Eso por definición, ¿verdad? Yo supuse eso. Sí. Y obviamente no... Y en mi caso, muy poco me ayudaba a mí. A mí lo que me ayudaba era el sedante, el ansiolítico. El clonazepam me ayudaba mucho más que el otro. Y ahí en España me dijeron, hay 2 formas en que se activa tu Parkinson. Uno es a través del déficit de carbidopa-levodopa, que es el clásico, y otro es por la ansiedad. A mí la ansiedad me volvía loco, los temblores, todo era por el lado de la ansiedad. Y después al final sí ya tenía que tomarle un antiansiedad con un antiparkinson. Ya fui tomando. ¿Y ahora cómo queda con los medicamentos? ¿Reduciste eso notablemente? Yo tomaba 4 dosis de clonazepam. Ahora tomo un clonazepam, 0,5. Se me fue 25% de más tomo. Y me dijo la persona en el teléfono que me va a sacar todo. No me preocupo completamente de lo que va. Y la carbidopa levodopa me dejó, yo tomaba 1, 5, de 250 sobre 25. Ahora me dejó 1 a la mañana, medio a la siesta, medio a la noche. 2 pastillas por día. Qué maravilla. Un capo, Carmelo, que viva muchísimos años más. Gracias, Carmelo. Vamos con el amigo Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Esta noche para presentar esto que tiene que ver con el informe de la Comisión Bicameral de Investigación que era presentada esta semana. Esto que menciona a varios actores políticos. Se habla mucho de Horacio Cartes, pero también se menciona al exdiputado Osorio, a Erico Galeano, el tráfico, el contrabando y la complicidad de los agentes del Estado, incluido, por ejemplo, el excomandante de las Fuerzas Armadas, hermano del actual vicepresidente de la República. Es un informe de 875 páginas que será presentado ante el Ministerio Público y se analiza, incluso también llevarlo ante las autoridades de Estados Unidos para que desde ese país también eventualmente se pueda seguir con la investigación. Este documento completo también está expuesto, disponible en la página web del diario Última Hora. Es bastante extenso. Nosotros de todas maneras preparamos un resumen que compartimos en el siguiente material. Lo vemos. El informe presentado por la Comisión Bicameral de Investigación revela un supuesto esquema de tráfico de cigarrillos y lavado de dinero liderado por el expresidente Horacio Cartes. Además, son mencionados otros políticos y autoridades que forman parte de la estructura, que también se dedica al contrabando.
El documento de más de 800 páginas sobre lavado de dinero y delitos conexos revela que Cartes opera mediante la excesiva producción de tabaco, su posterior comercialización y traslado al exterior por tierra y por agua, utilizando la misma ruta que el narcotráfico. El punto de partida para acudir al contrabando de cigarrillos en el país es el bajo costo tributario para el tabaco, cuya tasa de impuesto selectivo al consumo actual es del 20% y puede incrementarse gradualmente hasta un máximo de 24%. Se destaca que en Paraguay, desde 1991 hasta este 2022, dicha tasa aumentó del 8% solamente al 20%. Y el país se posiciona en segundo lugar con menor carga impositiva por venta de tabaco en América Latina y el Caribe. Entre el 90 y el 97% de cigarrillos producidos en Paraguay terminan ingresando al Brasil y otros países de contrabando. Pero conforme a las ventas internas declaradas por Tabesa con relación a la población total y población fumadora del país, cada fumador paraguayo debería consumir entre 89 y 94 cigarrillos por día. En cuanto a las rutas para el contrabando, el informe expone que los contrabandistas actúan con la complicidad de la Dirección Nacional de Aduanas y los militares de la Armada Paraguaya. Los envíos ilegales se realizan principalmente por agua y por tierra, utilizando la misma ruta que el narcotráfico y además el tráfico de armas. Para lavar el dinero producto del contrabando se ha simulado la venta de cigarrillos. Aparecen empresas dudosas y llamativas transferencias, además de nexos con empresas que ya cuentan con antecedentes. Finalmente, basándose en todos los documentos recopilados, la CBI señala que se observaron a personas que estarían vinculadas a Cartes y que estarían actuando para operar sus negocios empresariales y hasta el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero. Entre ellas se menciona el precandidato Santiago Peña, el diputado Erico Galeano, Darío Messer, la fiscal general del Estado Sandra Quiñones, María Sara Cartes, Roque Fabiano Silveira, Luis Enrique Boscato, José Ortiz, Sebastián Marcet, Oscar Boydanich y otros más. Se analiza presentar este documento a autoridades internacionales y a instancias del Ministerio Público, con lo que se pretende el inicio de investigaciones penales y sanciones administrativas. Bueno, tienen que definir todavía entonces si remiten este informe o no a Estados Unidos. Efectivamente, ya adelantaron los senadores que sería una cuestión totalmente independiente, que ellos correrían con los gastos, pero sí, esto ya fue remitido al Ministerio Público, no hay mucha confianza en que se haga algo desde allí, pero sería realmente importante, al menos para desmentir, en todo caso, lo que está incluido en este extenso informe presentado después de 2 meses de trabajo de la CBI. Perfecto, gracias Iván. A usted, señor, buenas noches.